Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En este video quiero compartir contigo las 10 cosas imprescindibles que no deberían faltar si decides visitar Buenos Aires. Hoy estamos en Buenos Aires, Argentina, una ciudad llena de historia, cultura y belleza, desde la majestuosa Casa Rosada hasta el colorido barrio de La Boca, pasando por el emblemático Obelisco y el histórico cementerio de la Recoleta, el Teatro Colón y otros lugares destacados. Ya sea que estés planeando un viaje a Buenos Aires o simplemente quieras conocer más sobre esta ciudad fascinante, este video es para ti. Desde la pasión por el tango hasta la devoción por el fútbol, Buenos Aires tiene algo para todos los gustos. Así que, sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje y descubramos juntos los tesoros ocultos y los destinos icónicos que hacen de Buenos Aires un lugar especial. Pero antes de comenzar, me gustaría pedirte un favor. Si disfrutaste de nuestros contenidos y deseas más videos como este, te animo a que le des like a este video, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. De esta manera, estarás al tanto de todos nuestros próximos viajes románticos. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Número 1. La Casa Rosada. Vamos a comenzar nuestro recorrido en la icónica Casa Rosada. Este edificio de color rosado ocupa el predio donde se erigió en 1580 el Fuerte de Buenos Aires. Fue la residencia de virreyes españoles y actualmente alberga la sede del gobierno argentino. Pueden dar un paseo por la Plaza de Mayo y aprender sobre la historia de la política argentina. Número 2. El Obelisco. El segundo lugar que sin duda no puedes dejar sin visitar es el famoso e imponente Obelisco. Es un símbolo de la ciudad y un lugar perfecto para obtener una vista panorámica de Buenos Aires desde arriba. Muchas personas lo recordarán recientemente por la celebración del reciente mundial ganado por Argentina en el año 2022. Tiene una altura de 67.5 metros y se considera como una materialización del alma de Buenos Aires que va hacia la altura, que se empina sobre sí misma para mostrarse a los demás pueblos y mostrar su solidaridad con ellos. El barrio de La Boca. El pintoresco barrio de La Boca es famoso por su arquitectura colorida y el famoso Caminito. Es un lugar que debes visitar para disfrutar del arte y la cultura argentina. Además, ofrece una amplia variedad de restaurantes que sirven platos tradicionales argentinos, como la parrillada, el asado, las empanadas argentinas y la milanesa. Los amantes del fútbol no pueden dejar de visitar el estadio del Club Atlético Boca Juniors, conocido como La Bombonera. Es uno de los estadios de fútbol más emblemáticos de Argentina. Los fanáticos pueden hacer recorridos por el estadio y el museo para reconocer la historia del club. 4. El cementerio de la Recoleta. Seguramente se preguntarán, ¿por qué visitar un cementerio? El cementerio de la Recoleta es mucho más que un lugar de entierro, es un testimonio de la historia y la cultura de Buenos Aires y un sitio de interés tanto para aquellos interesados en la arquitectura como la historia argentina. Constituye una gran obra de arte y arquitectura. Es el más visitado por sus numerosos e imponentes mausoleos y bóvedas pertenecientes a muchos de los principales protagonistas de la historia argentina. Número 5. El Teatro Colón. Considerado uno de los teatros de ópera más importantes del mundo, el Teatro Colón es un lugar imprescindible para los amantes de la música y la arquitectura. Reconocido por su acústica y por el valor artístico de su construcción, cumplió 100 años en 2008. Este teatro ha sido comparado con algunos de los teatros más importantes del mundo, como por ejemplo la Scala de Milán o el Metropolitan Opera House de Nueva York. Esto se debe a su cuerpo principal, una de las más grandes del mundo. Tiene 32 metros de diámetro, 75 de profundidad y 28 de altura en un entorno de estilo ecléctico, con una rica decoración en dorado y escarlata, dividida en 7 niveles. Tiene capacidad para 2.487 espectadores sentados y alcanza los 3.000 si se incluye los de pie. 6. El Jardín Japonés. Es un hermoso espacio verde ubicado en el barrio de Palermo, de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Este jardín es un regalo de la comunidad japonesa en Argentina a la ciudad y simboliza la amistad entre Argentina y Japón. El diseño del jardín se basa en los principales de la jardinería japonesa, con senderos serpenteantes, puentes tradicionales, cascadas, lagunas y una gran variedad de plantas y árboles que crean un ambiente sereno y armonioso. 7. El barrio de San Telmo.
San Telmo es un barrio bohemio ideal para conocerlo caminando, deleitándose con su acogedor ambiente antiguo, mientras se conoce el pasado de la ciudad. Sin duda, no puedes irte sin recorrer sus preciosas calles. Fue habitado por las familias más ricas de la ciudad hasta que en 1871 la epidemia de la fiebre amarilla asoló la zona y los supervivientes se desplazaron hacia el norte de la ciudad. Tras la huida de las familias acomodadas, los inmigrantes europeos aprovecharon las edificaciones coloniales agolpándose en los llamados conventillos, en los que las familias malvivían hacinadas en pequeños cuartos. Mientras el norte se enriquecía, San Telmo llegó a un punto de decadencia muy elevado, por lo que se consideró su demolición. Número 8. El planetario Galileo Galileo. Es un icónico observatorio astronómico y planetario ubicado en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue inaugurado en 1968 y lleva el nombre del famoso astrónomo italiano Galileo Galilei. Se construyó con la finalidad de promulgar la divulgación de la ciencia astronómica a través de espectáculos didácticos para los estudiantes y el público en general. Su cúpula tiene 20 metros de diámetro y sobre ella pueden llegar a reproducirse 8.900 estrellas fijas, constelaciones y nebulosas. Número 9. El barrio de Palermo. Palermo es uno de los barrios más grandes y diversos de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Se encuentra en el norte de la ciudad y se ha convertido en uno de los barrios más populares y de moda de Buenos Aires. Famoso por 3 motivos: el ocio, los museos y los parques. No puedes dejarlo sin visitar. Número 10. El Delta del Paraná. Si quieres disfrutar de una experiencia única, te recomendamos visitar el Delta del Paraná, donde puedes hacer un recorrido en lancha y explorar las islas y los canales. Para visitar el delta también pueden realizarse excursiones y cruceros organizados, con salida desde el puerto de Buenos Aires, con recogida en el hotel, espectaculares vistas de skyline de Buenos Aires desde el Río de la Plata, llegando a los canales del delta y disfrutando los numerosos atractivos de esta extraordinaria área natural y de recreación. Y con esto terminamos los 10 lugares imprescindibles que debes visitar si viajas a Buenos Aires. Espero que te ayude y haya sido útil la información. Si te ha gustado el video, te agradecería mucho si le das like, te suscribes a mi canal y activas la campanita de notificaciones. Gracias por acompañarnos una vez más. Espero que lo hayas disfrutado. Hasta la próxima.